Nuevamente, hermanos, sean bienvenidos a nuestra Iglesia Luz y Esperanza. Si te tuvieran que preguntar y te dijeran, ¿cuál es tu mayor logro que has tenido este año? ¿Qué responderías si te dieran un post-it y tú escribieras en ese papel y dijeras, este ha sido mi mayor logro que he obtenido en este año? ¿Cuál es tu mayor? ¿Cuál es lo primero que se te viene a la mente y tú dices, lo conseguí, lo he hecho, me he esforzado, he tenido esto de acá y de verdad, wow, me siento muy feliz, estoy con gozo, sacas pecho ahí porque dices, lo has podido conseguir aquello? Y si nosotros tuviéramos en esta mañana a lo que tú has dicho acerca de tus logros que has conseguido en este año, si tuviéramos al apóstol Pablo aquí junto con nosotros y le preguntaran a Pablo, ¿cuál es tu mayor logro que tú has podido obtener? Pablo rápidamente nos empezaría, uno podría decir, bueno, Pablo ha tenido un montón, ¿no? Este año tal vez hubiera visitado algunas iglesias, habría escrito otras cartas, probablemente ya estuviera en su quinto, sexto viaje misionero, ya estaría contando, he podido predicar aquí, allá, he hecho esto, me he ampliado en mi conocimiento teológico, he atraído más personas a Cristo y la verdad es que me siento, con tantos logros que podría decirnos tal vez el apóstol Pablo. Pero lo más probable es que Pablo no diría eso. Lo más probable es que Pablo no se jactaría de todo aquello que había conseguido. Lo más probable es que Pablo diría, mi mayor logro es que este año pude conocer más a Cristo. Todo lo demás, predicar, abrir obras, enriquecerte teológicamente, académicamente, obtener una casa, un auto, por ahí, hacer miles de cosas, Pablo diría, no se comparan con el incomparable valor que es conocer a Cristo. Esto sería lo que Pablo nos diría. Y por eso el título de nuestro sermón en esta mañana es ¿cuánto quieres conocer a Cristo? Y vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3, de los versículos del 4 al 11, para ir continuando con nuestra serie que hemos venido hablando semanas atrás con esta hermosa epístola del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, de los versículos del 4 al 11. Y dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del valor incomparable de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, nos presentamos en el nombre de Cristo Jesús para pedirte que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, ministrando nuestros corazones por medio de tu palabra, llevándonos, Señor, a toda verdad, que seas tú, Señor, animándonos, guiándonos y mostrándonos, Señor, lo que significa el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor. Señor, guíanos durante todo este sermón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y hoy día vamos a ver 3 cosas.
El primero, que para poder conocer a Cristo tendríamos que lanzarnos una pregunta y sería: ¿puedo confiar en mis logros para salvación? Pablo había terminado el versículo anterior que vimos la semana pasada, donde nos decía: yo no pongo o no coloco la confianza en la carne. Pero rápidamente Pablo en este versículo 4 nos dice que si los judaizantes o cualquier persona que en ese momento estaba escuchando, que en ese momento estaba tratando de hablar y decir: oye Pablo, ¿cómo tú puedes decir que no vas a colocar tu confianza en la carne? O estos propios judíos que trataban de hacer méritos a los creyentes de allá de la iglesia de Filipos, que les decían: hermanos, nosotros somos judíos, nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos el mandamiento del Señor que le dio a Moisés, nosotros tenemos muchas cosas en las cuales podemos jactarnos, nosotros tenemos cosas en las cuales podemos gloriarnos. Pero Pablo dice rápidamente: hermanos, si ustedes dicen tener algo en qué confiarse, si ustedes dicen que tienen algo en qué poder jactarse, si ustedes dicen que tienen algún mérito, si ustedes dicen que tienen algún logro, como el mundo rápidamente nos dice, ¿no? Cuando tú le preguntas a alguien, el mundo rápidamente empieza a hablar. Si te preguntas a una persona: ¿qué tal? ¿Usted qué es? ¿Usted cómo está? ¿Cuál es su nombre? Y de frente a algunos, por querer: bueno, yo soy el doctor tal, yo soy el abogado tal, yo soy el ingeniero tal, yo soy el tal arquitecto tal, yo soy... Claro, cuando no le hemos preguntado cuál es su grado académico, simplemente le hemos dicho cuál es su nombre acá, y de frente a veces nos sacan para poder reducir el grado. Por ahí nos dicen: bueno, yo tengo un magíster en tal y tal y tal, y uno diría: bueno, son los logros de esta persona, y la persona puede jactarse. La persona se jacta en muchas cosas que puede conseguir en este mundo. Y es lo mismo que pasaba con estos judaizantes, estas personas que trataban de hacer a los creyentes que se vuelvan prosélitos del judaísmo, que decían que no solamente bastaba con que uno creyera en Cristo, que aceptara a Cristo, que se arrepintiera de sus pecados, sino que ellos querían que más bien se le añada la ley, se le añada la circuncisión, que se le añada que tenían que guardar ciertas fiestas o días para que puedan realmente ser salvos. Y ante cualquier demanda, ante cualquier queja que pudieran haber dicho estos judíos o cualquier persona del mundo, el apóstol Pablo va a exponer a continuación ante todo su maravilloso currículum vital. Cuando uno ve el currículum de Pablo y te vas a una entrevista y ves a Pablo con su currículum y tú entras con tu currículum, simplemente agarras, cierras la página, das media vuelta y te retiras, porque simplemente no vas a poder competir contra Pablo. Pablo, fuera de serie. El hombre tenía un currículum impresionante. Y es por eso que Pablo nos dice en este mismo versículo 4, dice: aunque yo mismo podría en la carne, podría confiar en la carne. Si alguno de ustedes cree que tiene algo en poder confiar en la carne, si alguno cree que tiene algo en que poder jactarse, Pablo rápidamente dice: yo muchísimo más. Y ahí va a empezar a exponer. Pero Pablo, antes de su conversión, antes de que la cruz transformara por completo su cosmovisión, Pablo confiaba que un día este magnífico currículum que va a exponernos le serviría para poder presentarse delante de Dios. Pero tras un enseguidor encuentro con Cristo allá camino a Damasco, se dio cuenta que todos sus esfuerzos, que todos sus méritos, que todos sus logros que él podía haber conseguido, que todo su celo, al final no le servía para ser aprobado delante de Dios. Pues Dios pedía y demandaba muchísimo más que lo que Pablo, en sus insuperables e intachables logros, él podía ofrecer. Porque Dios ofrecía sumisión al Evangelio. Dios ofrecía arrepentimiento. Dios exigía también que haya paga del pecado, que haya remisión del pecado. Y un ser humano no podía hacerlo. Por eso tuvo que venir Cristo. Y si alguien, hermanos, así hablando de toda la humanidad, que hubiera podido alcanzar la salvación si fuera por obras, si se mantuviera por obras, el único que tal vez
hubiera podido conseguir en su maravilloso currículum que tenía, ese sería el apóstol Pablo. Pero Pablo, al darse cuenta de su actitud egoísta y egocéntrica cuando se encontró con Cristo Jesús, él tuvo su encuentro con Cristo y se dio cuenta que él era un egoísta. Él se dio cuenta que estaba centrado en sí mismo, que no estaba centrado en Cristo, y todo cambió en él, en ese encuentro que tuvo con Cristo, porque la gracia de Dios lo alcanzó. Él, siendo un perseguidor de la iglesia, el Señor lo atrajo con su inmensa gracia, y por eso Pablo podía decir que ahora en Cristo, en su gracia, él estaba con él. Y ahora, rompiendo toda altivez, todo argumento que estos judaizantes se pueden haber levantado y haber dicho: yo soy judío, yo soy circuncidado, empieza diciéndonos lo primero. Si alguno tenía una confianza en lo ritual, Pablo diría: un momento, hermanos, yo he sido circuncidado a los 8 días de nacer. Ser circuncidado a los 8 días mostraba que Pablo había cumplido con la ley desde el comienzo de su vida. No fue convertido al judaísmo de grande, sino que él nació siendo judío. Él nació y sus padres lo circuncidaron cumpliendo el mandato que el Señor le había dado a Abraham cuando le dijo: vas a circuncidar a todo varón a los 8 días de nacer. Y esto lo hicieron con el apóstol Pablo. Si algún judaizante se había convertido, ahora era judío, Pablo dirá: disculpen, yo fui circuncidado a los 8 días y empecé a cumplir la ley desde mi nacimiento. Algo más. Pablo dice: si alguien tiene confianza en su nacionalidad, yo más. Yo soy del linaje de Israel, descendiente directo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy un judío puro, no soy un mestizo. Soy un heredero del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Si alguien tenía confianza en la posición, Pablo tenía y se jactaba y dice: yo soy de la tribu de Benjamín. Yo no diría: pero de la tribu de Benjamín sí, aunque parecería una ciudad pequeña, la tribu de Benjamín tenía mucho para jactarse. ¿Y cómo así? Porque la tribu de tribu de Benjamín salió el primer rey de Israel. De la tribu de Benjamín fue la única que se mantuvo junto con el pueblo de Judá y establecieron el reino del sur. Mientras que todos los demás se fueron para el reino del norte, Benjamín se quedó con Judá. Algo más para añadirle a la tribu de Benjamín. Es que la tribu de Benjamín, hermanos, en su lugar estaba situado el templo. Para los judíos el templo es lo más preciado que tiene. ¿Y en dónde estaba situado? En la tribu de Benjamín. Si alguien tenía algo para jactarse, Pablo diría: disculpa, yo soy de la tribu de Benjamín. En mi tierra está el templo. De mi tierra salió el primer rey de Israel. De mi tierra proviene, y junto con Judá hemos podido establecer este reino del sur. Y por ahí uno diría que su nombre Saulo, que fue primero antes de Pablo, provenía tal vez del nombre del rey Saúl. Algo más que podríamos decir: si alguien tenía confianza en la tradición, Pablo dice que él es hebreo de hebreos, judío de padre y de madre. Pablo no era un prosélito, sino un judío puro. No era como aquellos judíos que, si bien la ley mandaba que si tenía un padre, ya sea gentil, y la madre era judía, automáticamente este joven adoptaba la nacionalidad judía. Pero Pablo, no solamente su padre no era un gentil o un griego, su padre era judío y su madre era judía, y por eso él dice: yo soy hebreo de hebreos. Si alguien tiene confianza en la religión y puede decir: disculpa, yo voy a la iglesia, yo cumplo con todo lo que se me demanda en la iglesia, yo llego temprano a la iglesia, yo estoy fielmente sirviendo en la iglesia, Pablo dirá: un momentito, en cuanto a la ley, yo soy fariseo. ¿Qué era un fariseo? Un fariseo, hermanos, era la secta más estricta de la religión judía y muy celosa
en el cumplimiento estricto de la ley de Moisés. No había nadie como un fariseo. Por eso el Señor les dice, escúchenos a ellos, porque ellos enseñan la ley, pero no vivan como ellos, porque ellos no cumplían la ley. Pablo era un fariseo, era un estricto cumplidor de la ley. Pablo había sido instruido. Si un fariseo tenía algo para jactarse, Pablo aún más. ¿Por qué? Porque Pablo se había instruido bajo los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Como nos va a relatar en Hechos más adelante. Gamaliel era el teólogo más instruido que existía en el pueblo de Israel en aquel entonces. Si alguien decía que había un erudito ya, ese era Gamaliel. ¿Y quién fue discípulo de Gamaliel? Pablo fue instruido por el hombre más estudioso o académico que existía en aquel entonces. Y Pablo dice, yo soy fariseo, yo he sido instruido por Gamaliel, yo vivo la ley. Y en cuanto a celos, y estos judíos se creían celosos para poder hacer cumplir la ley con estos nuevos creyentes, Pablo va a decir, disculpen, pero yo he sido perseguidor de la iglesia. Yo perseguía a la iglesia, porque yo creía que estaba siguiendo el plan de Dios, porque yo creía que estos cristianos estaban tergiversando la ley de Dios, que estos cristianos estaban alejando a Dios del pueblo, no estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Ellos no estaban cumpliendo con lo que marca la ley. Y por eso Pablo o Saulo en aquel momento hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas, arrastraba a hombres, a mujeres y los llevaba a la cárcel. Y es por eso que él, con todo ese celo, con toda esa pasión de querer que la gente vuelva a la ley de Dios, que pueda cumplir la ley de Dios, tuvo su camino rumbo a Damasco para poder seguir allá y meter a más cristianos a la cárcel. Y él también va a añadir a este currículum vitae, en cuanto a la justificación que se basa en la ley. Si alguien dice que ha cumplido la ley, si alguien dice que ha vivido la ley, hermanos, discúlpenme, pero yo soy irreprensible. Nadie tiene por qué decirme a mí que yo no cumplo la ley. Si tú mirabas a Pablo allá afuera caminando, tú mirabas a un hombre celoso. Nadie tenía algo por qué decirle, Pablo, tú no has cumplido en esto. No, Pablo lo cumplía. No podían decir que Pablo era orgulloso, porque Pablo andaba conforme a la ley. Pablo cumplía la ley. Él era un hombre irreprensible, que nadie tenía ninguna reprensión para poder decirle y llamarle y decirle, Pablo, tú te has equivocado. Si le preguntaban, y Pablo nos preguntaría a aquellos hombres, ¿tú has obedecido la ley de Dios como yo lo he obedecido? Diría Pablo. ¿Cumples todos los mandatos sobre la comida, la fiesta de reposo tan estrictamente como yo? Pablo, hermano, realmente era una buena persona. Pablo era una buena persona. Era un hombre religioso. Era un hombre que tenía una vida intachable. Era un hombre apasionado. Era un hombre celoso. Hoy en día nosotros conocemos también a muchas buenas personas. Personas que también están tratando de vivir la vida bien. Algunos tienen sus riquezas y también comparten con los demás. Tratan bien y tienen una buena familia, hijos bien formados. Por ahí la gente habla bien de estas personas. Pero sin embargo, hermanos, en esa misma autojusticia, que es que mantiene a muchas personas separados de Dios y de la vida eterna que solamente en el Señor Jesús nos provee. Ser buenos no nos hace merecedores del cielo. Cumplir con toda la ley no nos hace merecedores del cielo. Todo era valioso para Pablo, lo que todo era valioso para él. Este currículum que él fácilmente podía jactarse, que fácilmente podría haber vivido como todos los demás judaizantes tratando de cambiar. Pablo va a decir que todo esto era valioso para él. Hasta que un día, 30 años atrás, antes de escribir esta carta, cuando iba camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos creyendo que estaban distorsionando la ley, que estaban yendo en contra de Dios, en ese celo, en esa pasión, él fue destrozado. Todo su orgullo, sus logros, su celo, su propia justicia,
Él se dio cuenta en ese encuentro que no le servía para poder acercarse a Dios. Él no había forma de poder acercarse a Dios. Y fue el mismo Señor Jesucristo, como siempre Dios tomando la iniciativa y como lo ha tomado también con nosotros. Se le presentó a Pablo en aquella luz que lo dejó ciego y que le dijo: Pablo, o Saulo, Saulo. Y Pablo le preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señor, ¿qué debo de hacer? Y el Señor le dijo: ve a Damasco, y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Y en ese encuentro que tuvo con el Señor Jesús, en ese encuentro cuando Pablo perseguía a la iglesia, el Señor se le acercó y le mostró gracia sobre gracia. En ese encuentro camino a Damasco, hermanos, todo cambió en su vida. Pablo se dio cuenta que estaba equivocado. Pablo se dio cuenta que estaba perdido. Pablo se dio cuenta que estaba persiguiendo al mismo Dios encarnado, al Mesías, al Salvador, que en vez de hacer la obra de Dios, él se había estado oponiendo a la obra de Dios. Y ante ello todo cambió. Y todo cambió al ver la incomparable gracia de Jesucristo que le mostró. Porque lo llevó a la verdad del Evangelio. Y esto generó, hermanos, en el apóstol Pablo un gran cambio. Del celoso e impetuoso Saulo de Tarso, ahora en convertirse por la gracia de Dios en el apóstol de Jesucristo para las naciones. Y Pablo, en todo ese celo, en toda esa pasión que tenía, él cambió la dirección del Evangelio y del reino de Dios. Él se levantó, el Señor le mostró gracia sobre gracia, y fue allí que junto con Bernabé, en el primer viaje misionero, fue y predicó a toda la región de Galacia. Que en el segundo viaje misionero, junto a Silas, Timoteo, junto a Lucas, se tomaron en todo este segundo viaje y llegaron a toda la región de Macedonia y Acaya. Y en ese tercer viaje, junto con sus demás compañeros, llegaron a toda la región de Asia y también a parte de Europa. Nadie, hermanos, puede jactarse en la carne. Nadie algún día, esto es una realidad, hermanos, delante de Dios, nadie va a poder jactarse y poder decir: Señor, yo he logrado todos los logros o los méritos académicos que he podido tener. Señor, realmente todo mi dinero lo terminé dando a los pobres y he dado de comer a tantas personas. Señor, he conseguido tantas cosas. De verdad, yo considero que debo de merecer el cielo porque soy una buena persona, porque de verdad hago cosas buenas, porque de verdad amo a mi familia. Mira cómo está mi familia. Nadie podrá jactarse delante de Dios porque la salvación es por obras. La salvación es un acto de gracia de parte de Dios por medio de la fe, como nos dice Efesios 2, 8, 9. Y esto es por gracia, para que nadie al final pueda gloriarse o decir: Señor, yo merezco esto, porque es un acto, es un regalo de Dios para nosotros, y por eso podemos tener entrada directa delante de Dios. Nadie puede jactarse, hermanos, nadie puede conseguir por medio de las obras o por algún mérito el poder llegar a la presencia de Dios. Y también, hermanos, en segundo lugar, para poder conocer a Cristo, hermanos, para poder conocerlo a Él, tengo que querer, tengo que desear conocer a Cristo. Leemos, hermanos, el versículo del 7 y 8 que nos dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, y por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Después de enumerar todo su currículum vitae, de todas las cosas que él podía jactarse de acuerdo a sus logros humanos, que él podía haber alcanzado, él dice: todo esto que era para mí una ganancia, que todo esto en lo que yo podría jactarme, en lo que yo podría alegrarme, en lo que yo podría enorgullecerme,
todo para mí lo he estimado como pérdida por el simple hecho de querer conocer a Cristo. Y Pablo va a usar acá, hermanos, un lenguaje comercial que coloca ganancia y pérdida. Todas las cosas, dice, que él consideraba que eran ganancia. Si tenemos que colocar una balanza, podríamos poner ahí las personas del mundo fácilmente cuál es la ganancia que ellos han tenido. Si tienen una empresa, rápidamente todo esto podría invertir. Algunos otros de ahí que podrían decir, he terminado la universidad, he conseguido un logro académico, he conseguido una nueva movilidad, he podido conseguir por ahí una casa, he podido conseguir que mis hijos terminen aquí, y así consecutivamente. Uno podría decir, he superado una enfermedad, y podría ser un logro que uno podría colocarlo ahí, y la balanza va subiendo, pero Pablo dice que toda la ganancia que él tenía, que todos los logros o méritos que él podía haber alcanzado, los considera como pérdida al pesar en el otro lado a Cristo. Cuando coloque la balanza a Cristo, rápidamente Cristo pesa muchísimo más y todo al final fue una pérdida. Cristo es más valioso. Cristo es muchísimo mejor. Lo que Pablo nos describe aquí, hermanos, es un mundo al revés. Un mundo en el que Jesús ha cambiado todos los precios. Las cosas que antes eran caras, ahora son baratas. Porque todo es gratis, la salvación es gratis en Cristo Jesús. Las cosas que Pablo antes codiciaba ya no son importantes para él. El Cristo que él perseguía ahora se ha convertido en su salvación, en su pasión, en su amor, en su vida. Es todo, es el todo del apóstol Pablo. Todas las cosas que él en su momento estimaba como ganancia, ahora son pérdidas, hermanos. No porque le hicieran daño al apóstol Pablo. Y tenemos que ponernos a pensar, hermanos, no es que Pablo esté diciendo que todas estas cosas que él había obtenido, todos los méritos que uno puede obtener, que uno puede lograr, son malos. No son malos en realidad. Tenemos que dejar bien en claro, no son malos. El problema viene cuando el creyente agarra y asume que todas estas cosas, todos estos logros o méritos son muchísimo mejores que el hecho de conocer a Cristo Jesús. He ahí el problema. El problema viene cuando yo considero que todo lo que este mundo me ofrece es superior a lo que Cristo me ofrece. Y tendríamos que preguntarnos, hermanos, durante todo este año que ya está por terminar, ¿cuánto hemos deseado y anhelado conocer a Cristo Jesús? Ahí, meditemos por un momento. ¿Cuánto hemos anhelado y deseado? Tal vez por ahí uno podría decir, bueno, yo el año pasado, cuando estuve terminando, era 31 de diciembre del año 2022, y en ese momento, Señor, este año que viene, voy a empezar. Voy a leer tu palabra, voy a iniciar desde Génesis y voy a terminar en Apocalipsis. E inició enero, empezaste bien. Estabas ya con el Pentateuco, llegabas a los libros históricos, y en ese momento, por ahí sucedió algo. Y poquito a poquito terminaste quedándote en Josué. Y luego dijiste de capítulo en capítulo, al final ya no continuaste en ello. Dijiste, Señor, este año te voy a servir con todo. De verdad, Señor, este año me voy a entregar por completo a ti. El primer bien, el deseo estaba ahí. El segundo mes se presentaron algunas situaciones. El tercer mes más, el cuarto, el quinto, y luego de ahí, pero yo veo que los otros hermanos no sirven, así que vamos a dejarlo ahí. Dijiste, Señor, me voy a levantar muy temprano para poder meditar en tu palabra, para poder pasar tiempos de oración. El primer día, bien. El segundo día, continuabas bien. El tercer día, apareció una nueva serie en Netflix, te quedaste un poquito hasta tarde, ya no te levantaste temprano como antes, y al final, ese deseo que tuviste y que iniciaste bien, terminó apagándose poquito a poquito a poquito. Y nos esforzamos nosotros en otras cosas, y hemos conseguido cosas. Si cada uno de nosotros, en su momento cuando les pregunté, ¿cuál es el logro que tú has conseguido durante todo este año? Rápidamente surgieron muchas cosas, pero lo más probable es que no haya surgido el hecho de poder decir,
realmente este año pude conocer más a Jesús. Realmente este año he podido aprender más del Señor. Realmente este año me he metido con el Señor más. No quiere decir, y vuelvo a repetirlo, hermano, y recalcarlo, no quiere decir, que esté mal el que yo consiga logros. Lo que está mal es el hecho que yo coloque a estos méritos o logros por encima del hecho de querer conocer a Cristo Jesús. Y es por eso que Pablo agarra y dice, yo he perdido todo y lo considero, hermanos, esto que yo consideraba como ganancia, lo considero como pérdida por amor a Cristo. Y el versículo 8, en esa misma línea le añade, por Él lo he perdido todo, hermanos, por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Si toda la gente se jacta, si toda la gente cree y vive por estos logros, si toda la gente se esfuerza en conseguir esto de acá, Pablo dirá, está bien, yo también puedo conseguirlos, pero me parece esto de acá y lo considero como basura. Pero este término basura, hermanos, era un término, una palabra vulgar y muy fuerte. Las traducciones que nosotros tenemos, la Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas, y por ahí tal vez en otra versión encuentres la palabra estiércol. Esta palabra, hermanos, era en su contexto original, significaba estiércol, excremento. Y probablemente Pablo esté diciendo acerca de esta palabra como el excremento de los perros. Como él ya había hablado en el versículo 2, donde nos había mostrado acerca de estos perros, de estos judaizantes que querían ensuciar el Evangelio. Y Pablo les dice, todo lo que para ustedes les parece jactancia, todo lo que para ustedes les parece algo, un mérito para acercarse a Dios, para mí me apesta. Y yo lo considero así, que me apesta porque yo lo tengo así, porque quiero conocer, quiero ganar a Cristo, quiero meterme con Cristo, quiero esforzarme para conocer a Cristo, quiero esforzarme para poder tener, para poder estar en esa gracia del Señor, querer conocer a Cristo cada vez más y más y más. Considero todo esto de aquí alejado de mí porque la gracia, porque la salvación es por gracia, la salvación no es por obras. No nos ganamos la salvación o el favor de Dios, hermanos, por todos los logros que podemos obtener. Todo lo que podemos obtener, hermanos, es una muestra de la gracia de Dios para nuestra vida. Todos los logros que podemos obtener como seres humanos, hermanos, es una muestra de la gracia de Dios para nuestra vida. Todo es por la gracia de Dios y por eso Pablo, estos logros incluso nos tienen que llevar a conocer a Cristo. Pero si esto de acá no me lleva a conocer a Cristo, sino más bien que me lleva a amar más al mundo, entonces yo también tengo que considerarlo como pérdida a fin de conocer a Cristo. Hermanos, para poder conocer a Cristo, nosotros debemos de desear conocer a Cristo. ¿Cuánto anhelas? ¿Cuánto deseas conocer a Cristo? ¿Cuánta pasión tienes por querer conocer a Cristo? Y por eso Pablo nos lleva, hermanos, a su encuentro cuando él tuvo camino a Damasco. Pablo, desde el momento en que él disfrutó la gracia del Señor, y tendríamos que preguntarnos a nosotros, ¿de dónde el Señor te ha sacado? ¿Te acuerdas el momento cuando Cristo vino a tu vida? ¿Te acuerdas el momento cuando Él te perdonó? ¿Te acuerdas el momento cuando Él te salvó? ¿Te acuerdas el momento cuando Él vino a tu corazón y ese momento hubo un gozo que no tiene punto de comparación? ¿Te acuerdas el momento cuando tú agarrabas tu Biblia y venías a la iglesia contento para poder escuchar la palabra del Señor, donde tenías la libertad de poder levantar tus manos y así no cantaras muy bien, cantabas las alabanzas para tu Señor? ¿Te acuerdas cuando agarrabas y te levantabas temprano para meditar y para poder orar y buscar del Señor? ¿Te acuerdas cuando agarrabas y decías no al pecado para buscar la santidad? ¿Te acuerdas cuando agarraban y te trataban de llevar por otros lados, pero tú decías, no, hoy día tengo que ir a congregar?
entregarme porque quiero estar con mi Señor y que quiero también estar con mis hermanos. Había una pasión por querer conocer a Cristo. Queríamos meternos en todos los estudios bíblicos para poder seguir aprendiendo más del Señor. Pero ¿dónde quedó todo? Y quedó todo, hermanos, cuando nosotros empezamos a colocar todas las demás cosas como si fueran ganancia, y pusimos la balanza y esto creció, y Cristo empezó a menguar. La salvación, hermanos, es como un tesoro escondido, donde uno va y vende todo lo que tiene por el simple hecho de querer comprar y obtener ese tesoro. Pablo dice: yo he vendido todos mis logros que había obtenido. Yo he vendido todo lo que para mí era ganancia por el simple hecho de poder ganar a Cristo, porque en Cristo está todo el gozo, porque en Cristo está toda la paz, porque en Cristo está toda la esperanza, porque en Cristo es muchísimo más valioso que todo lo que este mundo nos pueda ofrecer. Hay algo, hermanos, que va más allá de todo lo que nosotros podamos conseguir en esta tierra. Todo al final tiene fecha de caducidad. Pero lo más valioso que nosotros podamos conseguir aquí en esta tierra es conocer a Cristo, es amar a Cristo, es vivir para Cristo. No hay nada, hermanos, que se pueda comparar con Cristo. Y por eso Pablo prefiere perder toda su reputación como un fariseo de fariseos, toda su reputación como un gran teólogo, toda su reputación de un hombre intachable, toda su reputación de que la gente pueda alabarlo, para más bien él continuar amando a Cristo. Y producto de dejar toda su reputación, su orgullo como judío, fue perseguido, apedreado, lapidado. Su propia gente lo botó, su propia gente quería matarlo, su propia gente quería destruirlo. Antes los que lo alababan, ahora querían matarlo. ¿Por qué? Porque Pablo ahora había dejado todo ello por el simple hecho de conocer a Cristo. Lo que más le importaba en su vida era conocer a Cristo. Lo que más le importaba en su vida era ganar a Cristo. Lo que más le importaba en su vida era amar a Cristo y que Cristo sea la fuente de toda su identidad y de todo lo que Él es. Y hermanos, esto también debería de ser para nosotros. Todo lo que podamos nosotros obtener en la gracia de Dios es una muestra de su gracia. Todo lo que podamos obtener aquí, Dios nos mostrará su gracia. Él es quien nos ha dado sentido a nuestra vida, hermanos. Él es quien nos muestra quiénes somos en Él. Es el Señor que nos ha dado absolutamente todo. Como nos diría Mateo capítulo 16, el versículo 26, si vamos por un momento. Cuando el Señor Jesús dijo en este Evangelio, Mateo 16, 26, cuando Él dijo, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Todo lo que nosotros podamos adquirir en esta tierra, hermanos, no nos hace ganar el cielo. Mateo 16, 26, en las palabras del Señor nos dice que todo el provecho de que un hombre pueda ganarse todo este mundo entero, pero al final perderá su alma si no está en Cristo. No hay nada que el hombre pueda ofrecer para poder ganarse la salvación. No hay nada que el hombre pueda obtener para poder ganarse la salvación. Hermanos, todo es por gracia. En este año, hermanos, que estamos pasando, ¿cuánto? Y volvemos a la pregunta, ¿cuánto hemos buscado el poder conocer a Cristo? ¿Cuánto nos hemos esforzado en la gracia del Señor de poder amar más a Cristo? Nosotros nos esforzamos más en querer obtener muchos logros, en querer obtener metas, en querer hacer cosas que nos hemos trazado. Y como hemos dicho, no está mal hacer metas, no está mal conseguir logros, pero el hecho de que nosotros podamos colocar a Cristo por acá. Tal vez tú seas de las personas metódicas, tal vez tú ya tengas un plan elaborado para el año que viene. Tal vez tú ya estás pensando y estás diciendo, el próximo año voy a hacer tal cosa, tal.
Y si ya tienes tu plan, o estás proyectándote en tu plan, déjame preguntarte una cosa. ¿En qué lugar de tu plan está que quieras conocer más a Cristo? Es posible que no lo hayas considerado, porque a veces nosotros como creyentes asumimos que ya está incluido en nuestro plan el conocer a Cristo, pero cuando en realidad no es así, porque a veces actuamos en base a la rutina, a veces actuamos en base a lo que ya creemos o pensamos que se debe de hacer, pero en la práctica no lo hacemos. Y es por eso, hermanos, que tenemos que empezar a proyectarnos. Tenemos que ser cristianos que hacemos la cosa adrede, a propósito. Es decir, en nuestra meta colocamos: quiero conocer más a Cristo, quiero meditar más en su palabra, quiero yo poder pasar más tiempo de oración con el Señor, quiero amar más a mis hermanos. ¿Por qué no colocas en tu meta también en este hecho de querer conocer a Cristo, de poder relacionarte más con tus hermanos? ¿Por qué no colocas y dices: este año voy a conocer, si es posible, a todos mis hermanos? Este año, si es posible, voy a amar a todos mis hermanos. Así sean renegones, así no me caigan, los voy a querer conocer por amor a mi Señor. Hermanos, tenemos muchas cosas para hacer en Cristo, y todo involucra en lo que nosotros podamos, en la gracia de Dios, querer conocer y amar cada vez más y más a Cristo. Y en tercer, hermanos, y último lugar, para poder conocer a Cristo, tengo que vivir como Cristo. Pablo, en estos últimos versos, hermanos, el versículo del 9 al 11, nos va a afirmar su identidad en Cristo y su anhelo de estar unido a Él en todo tiempo. Leemos, hermanos, de los versículos del 8, la última parte, y hasta el versículo 11. De este capítulo 3 de Filipenses, que nos dice: por Él lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y el conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, su pasión era Cristo, su gloria era Cristo. Pablo quería estar con Cristo, saber cada vez más de Cristo. Él quiere estar unido a Cristo por la fe y no por sus propias obras. Los judaizantes afirmaban que por medio de las obras, la circuncisión, un judío o un hombre podía mantenerse unido a Cristo. Pero no se trata de eso, no se trata de las obras. No se trata, hermanos, cuánto nosotros vengamos a la iglesia. No se trata cuánto leamos la Biblia. No se trata cuánto nosotros oremos o cuánto prediquemos. No se trata de cuánto nosotros podamos hablar, sino que se trata de cuánto nosotros podamos meternos con Cristo. Y saber que se trata de Cristo, no es por obras. Las obras son consecuencias de lo que nosotros, de nuestra unión en Cristo. Podemos venir a la iglesia porque estamos unidos con Cristo. Podemos orar porque estamos unidos con Cristo. Podemos meditar en la palabra porque queremos conocer a Cristo. Queremos amar a nuestros hermanos porque amamos a Dios. Queremos hacer las cosas por Cristo. Y hermanos, Pablo nos dice en este versículo 9 que Él quiere ser hallado en Él, no teniendo su propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios. Y en Romanos 1:17 nos dice: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Ahora todos nosotros, hermanos, tenemos muchos beneficios. La justicia de Cristo nos ha sido imputada a nosotros, y por eso, como cristianos, somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es justificar? Justificación involucra que ya nuestro castigo ya ha sido tomado por Cristo. Cristo ya nos presenta como personas justas. Ya no merecemos el castigo,
porque Cristo ya cargó el castigo por nosotros. Ahora en Cristo, hermanos, hemos sido bautizados en Él. Ahora en Cristo debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora en Cristo, hermanos, hemos sido santificados. Ahora en Cristo hemos sido vivificados. Ahora en Cristo hemos sido reconciliados con el Padre. Ahora en Cristo, hermanos, somos hijos de Dios, donde ya no hay judío, no hay griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús, como nos dice Gálatas 3:28. Tenemos una justicia que es en Cristo, hermanos. Ahora Cristo nos ha dado todo y por medio de la fe, por medio de la gracia, podemos ser justificados delante de Dios. Y Pablo dice que ahora Él quiere ganarse a Cristo y ser hallado en Él justo, en esa unión que tiene. Y no solamente quiere ser hallado justo, mire lo que dice el versículo 10. Y conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Esta palabra conocer, hermanos, es una palabra usada para un conocimiento íntimo, donde involucra una relación íntima y profunda de dos personas. Esta palabra usada es en ese nexo del matrimonio, donde dos personas terminan convirtiéndose en uno, donde se empiezan a conocer, donde hay una unión, donde hay una profunda relación entre ambos. Pablo dice que quiere conocer de una manera profunda e íntima con el Señor. Pablo no quiere solamente saber de Cristo. Pablo no solamente quiere entender quién es Cristo. Pablo no solamente quiere decir voy a servir a Cristo. Pablo quiere conocer a Cristo de una manera racional y una manera también que se manifieste de manera experimental. Experimental desde el punto de vista del corazón y de un conocimiento de manera intelectual. Lo que él sabe, lo quiere experimentar. Y es por eso que es tal este conocimiento que quiere de Cristo, que mira cómo quiere conocer a Cristo en este versículo 10 que estamos leyendo, hermanos, del capítulo 3. Que Pablo dice que él quiere conocer el poder de su resurrección. Pablo quiere conocer y participar en sus padecimientos. En otras palabras, Pablo quiere sufrir por Cristo. Y la pregunta sería para nosotros, ¿queremos sufrir por Cristo? Y automáticamente cuando empieza a decir la palabra sufrir, un momento. Sufrir, está bien en querer conocer a Cristo, pero sufrir por Cristo, no. Y es lo que rápidamente surge. No queremos sufrir. A nadie le gusta sufrir, o a algunos de ustedes les gusta sufrir. No, la realidad es que a nadie nos gusta sufrir. Pero Pablo quiere conocer al punto a Cristo para poder querer a ese punto de conocer ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Pablo quiere llegar al punto, si es posible, de que Cristo vuelva, de que su cuerpo pueda experimentar este cuerpo glorificado que vamos a tener cuando Cristo vuelva. Pablo quiere experimentar lo que su Señor padeció. Si es posible, padecer así como Cristo padeció. Y Pablo ya nos había hablado en el capítulo 1, en el versículo 29, que se nos dijo: y esto se les ha concedido a ustedes, que no solamente crean en Él, sino que también sufran o padezcan por causa de Cristo. Era tan intenso lo que Pablo quería conocer a Cristo, que no le importaba sufrir por causa de Cristo. Y algunos por ahí podrían decir: oh no, Pablo seguro es un masoquista, ¿no? Le gustaba el golpe, como algunas personas ahí. Más me pegan, más quiero a esta persona, y entonces más me golpean, más sufro, más voy a querer a Cristo. No se trata de un masoquismo. Se trata en que Pablo quería experimentar de una manera práctica, de lo más profundo de su corazón. Él quería conocer a Cristo. Él quería conocer el poder de su resurrección. Él quería conocer sus sufrimientos. Quería conocer a Cristo plenamente,
según Él pudiera. Y por eso nos llega el versículo 11 para poder decirnos, hermanos, de este capítulo 3, llegando, la última parte del 10, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo no solamente quería padecer o sufrir por causa de Cristo, sino también él quería conocer el poder de su resurrección. Para Pablo, hermanos, él había encontrado su identidad en Cristo. Él ahora sabía quién era en Cristo. No era su currículum vitae que vimos al inicio, que lo hacía a Pablo tan especial, sino que era su relación con Cristo. Y Pablo nos llevaría a acordarnos, hermano, o recordar las palabras de Pablo en Gálatas 2:20. Y si vamos a Gálatas 2:20 para poder ver también cómo Pablo ahí nos dice de cómo era su unión con Cristo. Gálatas 2:20, por favor. Dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, todo lo que este mundo me pueda dar, todo lo que pueda conseguir, todo lo que pueda lograr, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa era la pasión de Pablo. Ya no vivía él, sino que ahora Cristo vivía en él. Hermanos, ¿cuánto realmente anhelamos conocer a Cristo? ¿Cuánto deseamos conocer? Y este conocimiento, hermanos, nos llevará no solamente a amar a Dios, sino también nos llevará a poder amar a nuestros hermanos. Este conocimiento de querer hacer y meternos con Cristo nos llevará a ser humildes. Este conocimiento de seguir buscando a Cristo nos llevará a querer guardar la unidad. Este conocimiento de seguir viviendo para Cristo nos llevará a disfrutar de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Este conocimiento de Cristo nos llevará a querer buscar, a querer andar, a querer estar gozoso en medio de todos los sufrimientos, sabiendo que ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora puedo padecer en la carne, en esta vida, sé que no se compara con el incomparable valor de conocer a Cristo. Hermanos, Pablo no fue un hombre fuera de serie, aunque en primera instancia sí. Uno diría, no, yo no me puedo comparar a Pablo, que nadie se podría comparar porque fue Pablo. Pero Dios ha decidido que nosotros seamos lo que somos. Pero también está el llamado y está la intensidad y el deseo de que nosotros busquemos y amemos cada vez más ser más como Cristo. Vamos a ponernos de pie a tener un tiempo de oración. Padre, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti. Señor, tu palabra es tan clara para poder hablarnos y para poder mostrarnos, Señor, de que todos los beneficios, que todos los logros académicos que Pablo tuvo en su momento, no se compara, Señor, con el incomparable valor de conocer a Cristo. Señor, tú mejor que nadie conoces nuestro corazón. Sabes lo que más hemos deseado este año. Sabes en qué nos hemos esforzado este año para poder conseguir cosas. Pero, Señor, en muchas ocasiones, o por no decirlo al final de este año, nos damos cuenta que no te habíamos colocado, Señor, en el hecho de querer seguir conociéndote cada vez más. Señor, ayúdanos a que la pasión surja de nuestro corazón de querer conocer cada día más y más a Cristo. Que, Señor, ese momento cuando tú nos atrajiste con tus lazos de amor y pudimos, Señor, encontrar en ti nuestra salvación y redención, ese momento glorioso y sublime, cuando tú nos llamaste, Señor, a tu evangelio, cuando nos gozamos y estamos saltando de alegría, Señor, porque nos habías hecho nacer de nuevo. Ahora, Señor, ayúdanos a poder volver y mirar atrás y poder recordar ese momento, Señor,
donde tú nos muestras en nuestro día a día gracia sobre gracia. Ayúdanos, Señor, a poder desear, a poder querer conocer cada día más a Cristo. Ayúdanos, Señor, a querer conocer cada día más y poder experimentar lo que Cristo vivió en esta tierra. Ayúdanos a apasionarnos, Señor. Ayúdanos a meternos con todo, Señor. Ayúdanos a disfrutar de todo. Y si nos ayuda por tu gracia a conseguir logros, que podamos decir como Pablo, no fui yo, sino fue la gracia de Dios en mi vida que me ayudó a poder conseguir esto y puedo ver la mano de Dios en mi vida y por eso pude conseguirlo. Señor, que en tu gracia, que en tu amor, tu Espíritu Santo nos lleve a Cristo, nos muestre a Cristo y cada día nos apasione cada vez más y más de Cristo, Señor. Como diría el corito, Señor, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor, y sigue glorificando tu nombre en nosotros. Te lo pedimos y te damos las gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.